Ahí como estamos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que puedas abrir el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, libro 1143, página 1143 según mi Biblia. Amén. Marcos, capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 45. Marcos, capítulo 6, verso 45. Hoy vamos a entender algo muy importante, que nosotros como siervos y cristianos y hijos de Dios, hablando en general a todos aquellos que profesan la fe en Cristo, amén, cómo el Señor preparaba también a sus discípulos y cómo nosotros somos preparados por el Señor. Muy hermoso. Marcos 6:45. Ahí le invito también que puedan abrir sus Biblias, que puedan sacar sus Biblias, ya sea la Biblia que tengas, amén. Puedes abrir en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 45. Le damos tiempito, amén, para que puedan encontrar el capítulo, amén, y el versículo. Capítulo es el numerito grande y el versículo, amén, el numerito chiquitito, amén, gloria a Dios. Ahí estamos. Amén. Todos aquellos, amén, que nos sintonizan y están escuchando esta palabra del Señor, que también, amén, va a estar grabada, amén, para subir al canal de YouTube. Gloria a Dios. Marcos, empezamos, capítulo 6, verso 45. Dicen las Escrituras: enseguida, amén, hizo a sus discípulos entrar en la barca, hablando de Jesús, e ir delante de él, dice las Escrituras, a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Y después que los hubo despedido, dice las Escrituras, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Amén. Y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, dice las Escrituras, andando sobre el mar. Y quería, amén, adelantárselo. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido, amén, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazones. Amén. Qué palabra tan importante. Quizá tú puedes decir el día de hoy, ¿qué relación tiene con lo que hablaste al comienzo? De ser un discípulo y de poder aprender. Así como aprendieron sus discípulos también, todo ser cristiano, todo ser viviente en la tierra que quiere conocer a Dios, necesita una preparación. Tú me podrás decir, pero bueno, el creer solamente se necesita fe, pero la fe también tiene su crecimiento. El Señor lo comparó como una semilla de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, amén. Y también el Señor nos hablaba que ese granito de mostaza, esa semilla es pequeñita, la más pequeñita,
pero que cuando llega a crecer, amén, se arma un árbol grandísimo que aún dice que las aves de los cielos se asientan en ella, pero tiene un proceso de tiempo. Así también todos aquellos que quieren vivir una vida de fe en la palabra, sustentado por el Señor, comiendo de este pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come, amén, de mí, que come mi cuerpo, no tendrá hambre. Y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Y ahí es cuando los fariseos todos se asombraban y decían: ¿cómo este va a dar su cuerpo? ¿Cómo vamos a comer su carne? El Señor hablaba palabra espiritual, y algo que dejó en simbolismo el comer de la copa y comer ese pan de aflicción, que muchas iglesias lo hacen cada mes, porque la palabra de Dios dice: haced esto en memoria de mí cada vez que os reunáis. Y es el simbolismo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y Jesús es el pan de vida, y Él quiere llegar a tu vida el día de hoy. Para muchos puede ser como un trabalengua todo esto. Quizás es algo nuevo lo que el Señor el día de hoy te está enseñando. Quizás no lo puedas entender. Amén. O quizás hayas escuchado, quizás la primera vez que tomas atención a la palabra y quieres empezar a interpretarla. El día de hoy el Señor te va a enseñar. Pero primeramente tenemos que aprender, empezar a conocer a ese Dios. Muchas veces podemos creer, muchas veces podemos profesar una fe, pero a veces defendemos o queremos vivir en algo que no conocemos. Y es necesario, para caminar un camino de fe, tener una vida en Cristo, conocer a tu Creador. Necesitas tener comunión con Él, necesitas conocerlo. Si no, de otra manera solamente vas a ser un oidor y no un hacedor. Y su palabra nos invita a ser oidores y hacedores. No seáis solamente oidores, sino también hacedores. Hoy vamos a escudriñar cómo sus discípulos aprendían su palabra. Dicen las Escrituras que enseguida hizo que sus discípulos entren en una barca e ir delante de él a un lugar que se llamaba Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, el Señor venía de hacer algo extraordinario, de alimentar a 5,000 hombres, fuera de todos los niños y mujeres, quizás una cantidad inmensa, de demostrar, amén, que Él era el sustentador. Amén. Y el Señor se encontraba en ese lugar. Pero ellos estaban con el Mesías, sus discípulos, y el Señor les hizo que se adelanten. El Señor ya tenía un plan y un propósito para con sus discípulos. La Biblia dice en Marcos 6, capítulo 6, verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Amén. Había incredulidad en sus discípulos. Había quizás
poca fe, estaban quizás maravillados, pero solamente era algo, amén, por encimita, una fe liviana, que lo que había hecho el Señor todavía no había entrado en su corazón. Quizás muchos de los que me están sintonizando en cada lugar pueden ser hombres y mujeres de fe, pero si tú te pones a hacer un análisis, amén, y a poder saber cuánto ha crecido esa fe dentro de tu corazón hacia Dios. Puedes ser un hombre de fe en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Puedes hacer maravillas, pero la fe que Dios te está pidiendo es una fe, intangible. Es creer en algo que no se ve. Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos? Te invito a que puedas abrir. Y es necesario poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Hebreos 11 dice las Escrituras, capítulo 11, verso 1: es pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el Señor, es creer en algo que no ves, es tener la certeza que va a venir, pero no saber de dónde va a venir. Y ese es lo que quiere el Señor, lo que quería el Señor de sus discípulos, que aprendan a depender de Él, que aprendan a movilizarse con la fe. El Señor les dijo que se adelanten, porque había llegado el momento en que el rabí, así como lo decían al Señor, el maestro, que traducido es maestro, había llegado el tiempo de preparar a sus ovejas, de preparar a sus discípulos. Pero él sabía y entendía que no habían entendido todavía de los panes, porque estaban endurecidos todavía en sus corazones. Pero el Señor hacía en semejanza de un maestro, en hacerle ver algo y después probarle, a ver si estaban avanzando en lo que Dios quería para ellos. Dice que le hizo ir adelante a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Pero tú me podrás decir, ¿pero en qué se iba a venir el Mesías? Seguramente que tenía un barco privado. Muchos pueden decir eso. Había una lancha preparada para el Señor, el Mesías. No, Él era de corazón humilde. Donde estaban sus discípulos, ahí estaba Él. Él quería probarle a sus discípulos. Y después dice que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imagínate toda esa cantidad de gente despidiendo al Mesías. Seguramente algunos lo abrazaban, otros lloraban. Tanta gente que amaba al Mesías. Terminó de despedirse y se fue al monte a orar. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Para qué? Podrás decir. Si sabemos que Jesús era un hombre de oración, pero Jesús se fue a orar para que el Señor
le dé la fe suficiente a sus discípulos. Él necesitaba orar por sus discípulos para que ellos puedan tener la fe, y así también el Señor ora por nosotros, ora por tu vida, así como el Señor le dijo a sus discípulos cuando le dijo a uno de sus discípulos: el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no te falte la fe. Así también quizás tú te encuentras en el medio del mar. El Señor sabe lo que iba a venir. Muchos podrán decir: bueno, era un río cualquiera. No, era el mar. Él sabía que iba a venir el momento de prueba hacia su discípulo. Imagínate cuando le despidió, seguramente que ellos decían: pero nuestro Mesías se queda. Imagínate acostumbrado a andar por todos lados con el Mesías, quizás como tú. Anda todo el tiempo pensando en el Señor, leyendo quizás las Escrituras. Pero el Señor te va a dejar un momento a solas. Te va a dejar en tu barca a solas para que tú entres al mar. Y según nos dice la Biblia que el mar, Apocalipsis 17 en adelante, capítulo 17, es simbolismo de muchedumbre, naciones y lenguas. Te va a entregar a la mundanalidad, te va a entregar a los problemas, a las aflicciones. Sus discípulos estaban en el mar y Jesús se fue a orar para que no le falte la fe. Y al venir la noche, dice, la noche simboliza oscuridad, problemas quizás, aflicciones, donde operan las fuerzas espirituales de maldad, en la oscuridad, en las tinieblas, porque hay tinieblas y luz. La luz es de nuestro Jesús, del reino de los cielos, y las tinieblas pertenecen a las fuerzas espirituales de maldad. Dice que los hubo despedido y fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Se preparaba algo grande. Él estaba orando por sus discípulos para que no les falte la fe, para que crean. Él sabía que ya de poco tiempo, dentro de poco tiempo tendría que irse. Porque desde Jesús, cuando se bautiza a los 30 años para comenzar su ministerio, solamente 3 años duró. Él sabía que tenía que irse y tenía un poco tiempo para poder enseñarle a sus discípulos. Y él estaba orando. Y dice que la barca estaba en el medio del mar. Así como tú te encuentras quizás en medio de los problemas, pero sin el Mesías. Sientes que el Mesías no está en ese lugar. Así se encontraban sus discípulos, solos. Y dice las Escrituras en el verso 48 del capítulo 6 de Marcos: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Amén. Cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos. Dice que ellos remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Empezaron a desesperarse. Y así muchos quizás se han empezado a desesperar. ¿Cuántos años llevas remando? Quizás con alguna enfermedad, con algún problema, con alguna dificultad. Quizás tus hijos no se convierten, tu esposo no se convierte, tu esposa no se convierte, tus parientes no se convierten. Y empezaste a remar con tu fuerza, empezaste a trabajar,
Pero va a llegar un momento en que te vas a cansar. Estos discípulos remaban con gran fatiga porque ya estaban cansados y el viento les era contrario. Era luchar contra las corrientes, era luchar quizás contra los problemas, contra las enfermedades, y ahí te sientes ya con ganas de arrojar todo. Imagínate esos discípulos cómo estaban, quizás con ganas de tirar esos palos, esos remos, usando la fuerza, siendo que el Mesías cuántas veces le enseñó a depender de Él, le dio autoridad, y ellos estaban con su fuerza. Discusión, problemas. ¿Cuáles son los problemas que te hacen que involucres tu fuerza, tu raciocinio, tu razonamiento? Quizás ha ido algún psicólogo para buscar quizás un consejo. Quizás ha ido a alguna consejería, algo. Estos discípulos, porque eran discípulos, si ellos hubieran aprendido del Señor, ellos tendrían que clamar a Jesús. Pero se comenzaron a desesperarse y empezaron a remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, todo le era contrario. Es luchar contra el viento, como diría alguien. Luchar con este problema es luchar con el viento. Creer que si se va a solucionar esto, que va a sanar mi hijo, que va a sanar mi pariente de alguna enfermedad, mi ser querido, es como agarrar agua en las manos. Es imposible. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Tú que me estás escuchando de algún lado, te encuentras como estos discípulos remando con gran fatiga, años remando, años peleando. Es tiempo de que aprendas a dejarlo para el Señor. Dice que el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así el Mesías es el único que puede caminar sobre las aguas, porque Él es Señor de señores. Él puede caminar. Decíamos que el agua simboliza naciones y lenguas, gentíos, muchedumbres, y Él está sobre nosotros. Pedro intentó caminar en el agua y se terminó hundiendo por falta de fe, por quitar los ojos al Mesías. Muchos podrán interpretar qué es lo que le pasó a Pedro. Pero Jesús caminaba sobre las aguas, y ahí está el Mesías paseándote. Ahí a la vuelta de tu cama donde estás internado, ahí en el hospital, Él está paseándose. Él no te ha dejado. Él te ha dejado que tú te vayas sin Él, que tú aprendas a depender de Él, porque con tu fuerza, te dice el Señor, te vas a cansar. Vas a remar y remar y remar. Puedes agarrar a tu hijo, quizá que se droga, a tu hija, a golpes. Puedes agarrar un palo, romperle el palo en la cabeza, pero no va a entender. Tus fuerzas se van a acabar. Te vas a terminar enfermando. Mas ahora tienes que entender esta palabra. Y no tan solamente aquellos que recién están conociendo esta palabra, sino también para aquellos que llevan años en el camino del Señor y que no han aprendido a depender del Señor, sino
quieren arreglar sus problemas con su fuerza, o algunos con su dinero, con su plata. Y ahí están los aprovechadores de los últimos tiempos, que le sacan dinero y dinero a esas pobres almas que buscan una solución en su vida, que es otro tema. Algún día vamos, amén, a tocar ese temita, esa parte bíblica. No vamos a salir del contexto. Y dice que el Señor vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles para esperarle quizás adelante, para que cuando ellos aprendan y puedan luchar con esas aguas tormentosas, puedan llegar al Mesías. Qué hermosa palabra. El Mesías está cerca tuyo. Más allá del problema que tengas, Él no te deja y no te va a dejar. Él ha hecho eso para mirarte y para que entiendas que esto no es con fuerza humana. Esto es por el Espíritu Santo de Dios. Acá las armas forjadas de hombres quedan sobrando, porque esto es vida espiritual. Y en el verso 49 del capítulo 6, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínate, estaban tan asustados, seguramente tan fatigados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te han dicho? Quizás te han dicho que ya no tienes cura y te sientes ahí atormentado, entristecido. No puedes dormir, te encuentras asustado. Que ellos gritaron, pensaron que era un fantasma, porque todos les veían y se turbaron, se entristecieron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es lo que te dice el Señor. Tened ánimo, yo soy, no temas. Yo nunca te he dejado. Ahí asustado, cansado, fatigado, enfermo, atribulado, ¿cómo te encuentras? Mas el Señor te dice: yo soy, no temáis, yo estoy contigo. Aunque tú no me buscas, yo te doy la vuelta, siempre te visito, porque sabías que ibas a necesitar de mí. Es lo que te dice el Señor. El Señor le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque están tristes seguramente, que le decía el Señor. ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué pasó? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Es solamente eso. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a las puertas y llama. Aquellos que oyen su voz y abren, Él entrará y cenará con ellos. Él entró a su barca. Así como tú te encuentras quizás ahí en un hospital, quizás nunca has escuchado de esta manera esta palabra, quizás
has tenido una mala experiencia en el Evangelio, el Señor te dice el día de hoy: tened ánimo, déjame subir a tu barca, déjame entrar a tu corazón. Él te está llamando. Y dice las Escrituras, amén, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Así también tú te vas a asombrar con las cosas que el Señor va a hacer en tu vida. Pero Él primero quiere calmar esas aguas, porque así como estás atribulado, turbado, asustado, amén, te vas a enfermar, amén, ganas de ya no querer vivir, te sientes abandonado, abandonada, tus seres queridos se han apartado, enfermedad en tus hijos, en tus parientes lejanos, cercanos. Hoy es el día que Él va a hacer una obra en tu vida. Ay, ¿cómo estás? Y en el verso 52 dice, para terminar, del capítulo 6 de Marcos: porque aún no habían entendido los panes. Amén. No habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones todavía. Ese corazón necesita romperse hoy. ¿Y sabe cómo se rompe un corazón? Humillándose, reconociendo que con tus fuerzas agotadas ya no vas a hacer nada. Y tienes que dejarle al Señor entrar a tu vida. Entonces ese corazón se ha de quebrar, así como una vasija de alfarero, así como aquel perfume de alabastro, aquel frasco de alabastro que partió aquella mujer cuando derramó perfume de nardo puro. Así tiene que quebrar. Y se quebró en llantos esa mujer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que todo este tiempo, Señor, no hemos aprendido, Señor, todavía a depender de ti. Nuestra fe es pequeña, Señor. Alimenta nuestra fe. Aliméntala, Señor, para que nosotros podamos, Señor, depender de tu palabra y podamos, Señor, usar tu poder. Necesitamos de ti, Señor. Necesito de ti, dile. Hoy me encuentro, Señor, enfermo. Hoy me encuentro enferma. Hoy me encuentro atribulado, atribulada, lleno de problemas. Pero sé que si escucho tu voz y te hago subir a mi barca, Señor, los problemas van a cesar. Y aunque vengan problemas, Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo, que tarde o temprano todo se acabará. Perdónanos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que sanes mi vida, dile, que sanes mi enfermedad, que sanes, Señor, los problemas que hay en mi hogar.
con mis hijos, con mis hijas. Problemas, Señor, que me han llevado quizás al deterioro espiritual, a la tristeza espiritual, al encerrarme, al encadenarme, Señor, a la tristeza. Entra a mi vida, entra a mi corazón el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús y anótame mi nombre, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y hoy le acepto a Jesucristo como mi Dios y Salvador. Y quiero caminar una vida de fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue escuchando Sanidad para el Alma, un programa de bendición para su vida. Sigue escuchando Sanidad para el Alma.